A ver, a la psicoterapia la gente llega porque está en un momento en el que no sabe cómo salir de una dificultad. Una dificultad relacional, una dificultad intrínseca, de que se siente mal, que no sabe para dónde tirar, que no sabe cómo hacer. La psicoterapia nació del descubrimiento de que eso podía reorganizarse interiormente sin tanta intervención de la medicina, como por ejemplo, qué sé yo, una muela rota. Una muela rota necesita alguien de fuera que la quite, que la ponga, que la haga. Una intervención quirúrgica necesita de alguien que venga, que haga. Pero una depresión se fue descubriendo que en el fondo lo que era como una disposición inadecuada de las propias capacidades de la persona. Y se descubrió que si la persona se esforzaba y movida por su mismo sufrimiento, se cuestionaba, encontraba maneras de reorganizarse eficaces que le sacaban de ese apuro y que además de eso le daban un conocimiento de sí mismo y de sus recursos, pues que le servía no solo para esta vez, sino para el futuro. Por eso a veces se le llama crecimiento personal, como si hubiera un segundo crecimiento que no solo es el que se para en la adolescencia o en la primera juventud, sino un crecimiento a partir de los primeros grandes atascos, que más o menos todos en un momento u otro acabamos padeciendo. Entonces la psicoterapia es una manera de ayudar a una persona a que encuentre sus propias fuerzas, sus propios problemas, a que vea cuáles de esos problemas son inevitables y tiene que aceptar sus limitaciones y cuáles de ellos son simplemente errores o confusiones personales que le llevan a uno a estar moviéndose continuamente o continuamente quieto, por ejemplo, ¿no? Cuando todos podemos estar moviéndonos y quietos sucesivamente, no al mismo tiempo, sucesivamente. Entonces la psicoterapia es un proceso muy bonito, es algo así como una educación de adultos en buena parte, que tiene como objetivo inicial extinguir, terminar con una situación de dolor, de confusión, donde la persona no ha dejado de creer en sí, tiene muy perdida su norte, ya no sabe para dónde tirar y se empeña en seguir haciendo lo mismo que ha hecho toda la vida, a ver si de una vez las cosas se desatascan y puede salir adelante. Cuando acude a una psicoterapia o a cosas semejantes, pues recuerda cómo ha sido su formación a lo largo del tiempo, recuerda con qué figuras se atrevió y con cuáles no se atrevió, a quién sigue obedeciendo aunque ya no hace falta, ante quién se sigue rebelando cuando ya no hace falta, y a base de lo que se llama insight o darse cuentas o anda, que se diga, anda, ¿no? Resulta que llevo toda la vida negándome algo que resulta que me es necesario. Necesario es aquello que cuando me falta, enfermo. Caprichoso es aquello que cuando me falta, me enfado. Pero cuando ya empiezo a enfermar, cuando ya empiezo a no saber cómo tratarme y cómo tratar a los demás, estamos hablando de necesidad. Entonces, buena parte del proceso terapéutico pasa porque la persona escuche de verdad y atienda sus propias necesidades. Cuando una persona atiende sus necesidades, todo va para adelante. De descanso, de activación, de búsqueda de otros, de socialización, de investigación, en fin, de tantas cosas. Por eso se le llama también crecimiento personal, que es lo que me decía. A ver, la psicoterapia
el nacimiento de la psicoterapia contemporánea, moderna, tal y como la entendemos, pues se sitúa eso, en Freud, ¿no? Comienzos del siglo XX y una serie de gente que empiezan a investigar con simplemente hablar y dejar hablar a la persona, escuchar, dando una verdadera libertad y una buena escucha, y al mismo tiempo una interpretación, crear una especie de primer mapa de por qué, cómo y en qué una persona en su mente podía confundirse, equivocarse, quedarse corto, quedarse largo. Fueron gente con el afán científico del principio del siglo XX, donde casi todo buscaba ser explicado, ser bien explicado, ser catalogado, ser bien catalogado, encajar en un esquema general. Había una ambición general de la física, de la biología, de todo, por llegar a un conocimiento, digamos, casi último de las cosas. Entonces el psicoanálisis creó un mapa muy interesante, extraído en su inmensa mayoría de la observación de los pacientes, y interpretó todo eso y creó una idea. Las personas tienen una instancia que se llama el yo, luego el superyo, luego el ello, y hay una serie de métodos directos que emanan de eso, como por ejemplo, di todo lo que se te pase por la cabeza. Y parece mentira, pero casi nunca decimos todo lo que se nos pasa por la cabeza, porque unas cosas nos parecen innecesarias, inútiles, otras nos dan vergüenza, otras nos las guardamos como moneda de cambio para poderle manipular al otro llegado el caso. La tranquila sinceridad de decir quién somos es algo que cuesta alcanzar. Y estos se dieron cuenta de que eso era uno de los factores de los cuales se podían ayudar para hacer una psicoterapia. El psicoanálisis revolucionó en ese campo, sacó de la medicina al malestar existencial humano. Definió por primera vez lo que sería neurosis, que no sería una enfermedad somática, sino que sería un sinvivir, ¿no? Como que la nerviosidad, le llamaba Karen Horney, como que los nervios están continuamente alterados sin necesidad, intentando ser más de lo que soy, intentando aparentar menos de lo que soy, Así que hizo un trabajo muy bueno y le pasó lo que a todos, pues que 50 años después una parte importante se había fosilizado, se atenía nada más que a las fórmulas iniciales, repetía fórmulas iniciales e intentaba ver la realidad tal y como se había visto 50 años atrás. Como entre tanto había habido una guerra mundial, había habido muchísimo sufrimiento en Europa, como había... las sedes, Austria y Alemania e Inglaterra, pues habían quedado demolidas, pues muchísima gente emigró hacia Estados Unidos y allí se replantearon de alguna manera su propia manera de hacer, gente como Erich Fromm, como Stanley Sullivan, como Karen Horney, que empezaron a decir, creo que no es necesario mantener el edificio intacto tal y como lo teníamos, sino que podíamos darle un poco más de vivacidad, vamos a echarle una segunda ojeada. Y de esa segunda ojeada nacieron una revivificación del psicoanálisis al mismo tiempo que iba declinando el viejo psicoanálisis. Dentro de ese movimiento que estuvo entre los años 40 y 50, pues la revisión alcanzó muchos campos. Por ejemplo, parte del más primitivo psicoanálisis era fundamentalmente mental. Así que hubo gente que dijo, ¿y qué pasa con lo emocional? Y hubo gente que dijo, ¿y qué pasa con lo corporal? Y se fueron hacia viejos psicoanalistas, hacia Ferenczi, o hacia Rank, o hacia otros, que ya habían incluidos en su momento, pero que había quedado de alguna manera oculto por la marea de la ortodoxia psicoanalítica, ¿no? Así que empezaron a investigar, pues eso, Maslow empezó con las necesidades, otros empezaron con las necesidades, y otros se fueron con Reich, que ya en los años 30 había dicho, señores, ¿dónde está el cuerpo del paciente? ¿Por qué solo hablamos de lo que piensa, pero no miramos nunca el color de su cara, no miramos nunca el dolor de espalda que tiene crónico, no miramos nunca su impotencia física, no miramos nunca sus estallidos de cólera continuos, no miramos por cómo es que sacamos todo eso de nuestra mirada cuando es exactamente parte viva
de lo que le está pasando después. Entonces, retomando las ideas de Reich, se creó, por ejemplo, la bioenergética y muchos otros postulados. Pero la bioenergética, por ejemplo, llegó a España con frescura, porque daba herramientas muy bonitas de entrar, no solo por la cabeza, sino que también por la respiración, por la viveza de la mirada, por el tipo de contacto que se establecía entre dos personas, por el equilibrio, por el enraizamiento en la tierra o la inseguridad. Daba herramientas que para gente a quienes lo mental se les quedaba corto, pues encontraban caminos muy breves donde llegaban a conclusiones muy semejantes. Y la bioenergética fue uno de los fundamentos de esa época. Y otro de los fundamentos fue la historia de uno de los psicoanalistas de última época, Fritz Perls, un hombre que en los años 50 emigró a Sudáfrica y se encontró solo y decidió que él se reinventaba el psicoanálisis a su manera y que ¿qué es lo que estaba buscando? Porque si lo que estaba buscando era domesticar a la gente a través de venderles un nuevo esquema, eso no quería él. Él quería que la gente llegara a lo que se llamaría la autenticidad, siendo la autenticidad la libre y continua expresión de lo que cada individuo es, con todas sus diferencias, con todas sus singularidades, fiándose en que una persona, cuando se expresa verdaderamente en su espontaneidad, no solo logra su propio bien, sino que además logra el bien de su entorno y logra el bien de sus relaciones con los demás. De por sí, puesto que seríamos hijos de este planeta, por decirlo así, seres de este planeta, como estos árboles que hay aquí atrás, que no se dedican a destruir el planeta, sino que simplemente son una expresión de las leyes de este planeta. Así que Freud era un hombre más temeroso y pensaba que si se le dejaba al hombre libertad se convertiría en un asesino y en un violador. Y Peirce decía no, puede convertirse en una persona agresiva, pero las personas agresivas entre sí se entienden y minimizan los daños violentos que la represión, sin embargo, fuerza. Él llamó terapia gestalto a lo que él hizo, y lo que él hizo vino a ser, no hace falta que le des vueltas al pasado o no busques solo a darle vueltas al pasado, sino qué está pasando contigo, con tu organismo en este preciso instante. ¿Estás comportándote de acuerdo a cómo te sientes en este momento? ¿O qué estás evitando? Si en este momento, si yo soy una persona que siempre sonrío, ¿qué está pasando en este momento de sonrisa? ¿Es una sonrisa real o es una sonrisa forzada? Y si es forzada, ¿a qué viene en este momento? ¿A qué responde? ¿Qué está pidiendo en mí? Sonríe una vez más, no vaya a ser que piensen de ti tal cosa, no vaya a ser que... Así que él buscaba la autenticidad y como era un hombre que tenía eso en grandes dosis, sabía muy bien cómo llevar a las personas a la autenticidad y cómo evitar que las personas se fueran a lugares donde nada les reportaba ningún beneficio, a lugares muy estándar. Y eso fue el comienzo de la terapia Gestalt, que luego se ha ido desarrollando en los 30, 40, 50 años posteriores, como una manera directa, breve, que atiende al cuerpo, que tiene mucho que ver con Reich. Reich fue uno de los psicoanalistas de Peirce, y que atiende mucho a las relaciones, y donde se supone que el terapeuta, claro que sabe mucho y claro que tiene mucho oficio, pero atiende a la persona en lo que la persona es, no en lo que la persona cree que es. Así que en principio es muy respetuoso con la gente, favorece mucho que la persona se individualice, tome su propio brío, su propia fuerza, sus propias capacidades y luego que sea como sea. Hay una especie de tolerancia profunda hacia la diferencia. Entonces la Gestalt es un método muy bonito de trabajo. No es tan sistemático aparentemente como el psicoanálisis, pero la gente que va a terapia Gestalt normalmente lo agradece mucho, porque se sienten tratados como adultos.
y muchas veces descubren sabores en la vida que no conocían de antes, pero que casi siempre tenían olvidados. Bueno, sobre eso luego han llegado muchas más cosas. Esto en los años 80 o 90 en España, por ejemplo, pues fue una gran punta de lanza. Desde entonces han venido muchas más cosas. Vino la PNL, han venido cosas de coaching, vino mucho la cosa de sistémica y se han ido creando síntesis continuamente, pequeñas síntesis nuevas, porque la psicoterapia está muy al día, porque si se queda atrás con respecto a la sociedad, no tiene nada que ofrecer. La sociedad no puede comprar algo completamente fosilizado diciendo esto es la verdad. Así que hay continuas síntesis que se van haciendo de una manera muy... Yo, por ejemplo, suelo ser invitado a una forma muy particular de síntesis que se llama el SAT, que trajo un gestaltista que se llama Claudio Naranjo, un chileno que trabajó en California desde los años 60 con Perth, y donde pues han ido añadiéndose elementos de teatro, elementos de todo, incluso de lo que en tiempos se decía o conductismo o psicoanálisis o gestalt. No, todo vale, todo tiene aportaciones útiles. Hay algo de utilizar lo que es útil, no importa de dónde venga, mientras las sumas no sea un revoltillo, sino sea una suma congruente que a la persona le permita ir hacia adelante. Así que, ¿desde dónde la psicoterapia? Bueno, en fin, hay tantas formas, pero la psicoterapia en sí despierta el interés por la psicoterapia y si un paciente se compromete, tiene mucho que encontrar, en la cantidad que sea. Bueno, toda relación de ayuda es una relación de a dos, es decir, una relación entre dos personas que llevan su propia carga y su propia dificultad y su propia manera de ver las cosas y su propia manera de entender qué es bueno, de qué manera se aprende, pero claro, el de enfrente no es uno mismo. Así que muchas veces nos encontramos que la relación de ayuda en sí misma es el enigma esencial de la terapia, no tanto encontrar qué es lo que le pasa a la persona, sino esa persona y yo cómo vamos a hacer para que esa persona pueda encarar de una manera efectiva sus propias cosas y yo a mi vez no salga dañado, hecho polvo y agotado. En terapia normalmente lo que hacemos es supervisión, se anima siempre a la gente, a los psicólogos, a los terapeutas, desde siempre se anima a buscarse un grupo de referencia o un psicólogo de referencia o alguien de referencia ante quien poder hablar con libertad de qué es lo que me está pasando cuando estoy trabajando, tanto en los momentos de éxito y de claridad como en los momentos de duda. La persona que nos ayuda nos escucha y, llegado el caso, nos da, si así se lo pedimos, su propia opinión o su propio punto de vista y muchas veces ve en nosotros puntos un poco ciegos que nosotros no vemos. Por ejemplo, no paras de intentar ayudar, o te estás convirtiendo en la madre de ese paciente, o le estás exigiendo lo que no debes, o el tono que utilizas siempre es el mismo y parece que por ese lado. Es decir, que nos van... Por un lado es muy operativa, es muy operativa de cara al trabajo. Ayuda a minimizar el tiempo perdido, los riesgos, los errores, pero al mismo tiempo enriquece la forma de pensar del que está siendo supervisado, del terapeuta, del enfermero, del profesor. El profesorado parece mentira que no esté puesto pues, por ley casi, ¿no? Que esa parte tiene que estar recogida porque están continuamente con chavales nuevos. Bueno, en fin, el trabajo social, toda esta gente que está en primera línea tratando con gente y que muchas veces interiorizan yo tengo que ser suficiente para esto y se obligan a ser incluso por encima de sus posibilidades. Y muchas veces aparece eso, el burnout o eso, el síndrome del ayudador quemado, que pone tanto que finalmente se acaba quemando a sí mismo. Eso pasa con los mayores, con los niños, con tantas cosas, ¿no?
La supervisión, el acudir a la terapia, cualquiera de las formas que se busquen, los grupos de encuentro de profesionales o entre profesionales, primero nos ayudan a oír puntos de vista además de los nuestros, y eso nos permite en ocasiones incorporar técnicas o abordajes que de otra manera que no es lo mismo escucharlos y verlos que leerlos, por ejemplo, aunque leer siempre es necesario. Y de alguna manera también nos ayuda, yo creo, el recordar que somos terapeutas o psicólogos o ayudadores, porque ese es el rol social que estamos manteniendo, pero que eso no nos quita en algunos momentos poder decir también yo requeriría de ayuda, también yo me puedo beneficiar con la presencia de otra persona ante quien ponerme en el mismo lugar en que se está poniendo la persona a quien ayudo, mi paciente, mi tal. Volver a sentir las mismas sensaciones de inquietud, de reverencia, de miedo, de obediencia extrema, de rebeldía, que está sintiendo la otra persona. Y eso nos permite ser empáticos de verdad. La empatía, la compasión, como le queramos llamar, latir de alguna manera al mismo tiempo que el otro. Cuando se late como el otro, las cosas van mucho más rápidas, mucho más certeras y mucho mejor. Pero eso no es un esfuerzo, no se logra por esfuerzo, se logra dejándonos vencer un poco por la vida, dejando que la vida nos diga estás forzándote demasiado, o estás durmiéndote en los laureles, o estás aislándote mucho de otros compañeros de profesión y podías estar en este momento reviviendo. Es decir, yo creo que tiene muchas ventajas. Tiene una ventaja técnica, tiene una ventaja personal, tiene una ventaja con respecto al rol que ocupamos, sana la relación con el paciente, porque casi todos somos muy malos para que nos critiquen. Y si tenemos una profesión en la que nos sentimos, como casi siempre nos sentimos, obligados a devolverle la salud a alguien, que nos digan algo, aunque lo oigamos con muy buenas orejas, normalmente nos pica y no siempre podemos aprovecharlo. A veces hacemos con ello un pequeño cuerpo, lo metemos adentro, nos lo tragamos, lo vacuolizamos y lo expulsamos casi igual, diciendo yo podré. Yo creo que ese tipo de cosas son las que tienen cabida en un proceso de seguimiento, de revisión, de creatividad, de descanso, de mejora profesional. Es decir, para mí, comentaba antes que en las formaciones, por ejemplo, de terapia gestal, hay gente que después de 3 años de aprender, quieren estar 3 años de ayudantes, de observadores, de ecoterapeutas. Y dicen que es cuando más aprenden, porque por un lado están estableciendo las estrategias a seguir con respecto a los pacientes y por otro lado son a su vez pacientes de los propios terapeutas, y ese lugar da posibilidades de síntesis muy personales. Uno va sintiendo poco a poco que es verdad eso que se dice, de que si uno es uno mismo, las cosas es cuando mejor van, que si uno se empeña en ser otras cosas que no es uno mismo, cuesta mucho. ¿Y por qué dejar de ser algo tan excepcional como yo mismo, como tú mismo, como ella misma, ¿no? Yo creo que esas son en estas cosas de SAT, por ejemplo, que nacieron en principio como formaciones para terapeutas no solo de gestal, de muchas especialidades. Al cabo de los años, Claudio Naranjo, dijo, bueno, muy bien, pero ¿y los profesores? Hay muchos más profesores que psicoterapeutas, y además tienen a los niños en sus manos, tienen la posibilidad de sembrar esta sociedad con semillas de respeto real, de alegría real, de límites reales. Hay que ofrecer esto mismo, esta síntesis de cara a educación. Y en los últimos años apareció una Fundación Claudio Naranjo y la mayor parte de los esfuerzos, ahora que ya se sabe cómo hacerlo con terapeutas, es cómo hacerlo de cara, por ejemplo, a todos los profesionales que tengan que ver con enseñanza. Y está siendo interesantísimo, porque los profesores, a su vez, saben mucho de cómo enseñar, saben mucho de cuáles son las pegas con los profesores. Es como una enfermera sabe a veces más de
de cómo tratar a los enfermos que el médico, que sabe cómo curarles, pero el tratarles, el trato día a día, la gente que ha estado en situaciones de ayuda a cárceles o de ayuda en la droga o de ayuda, saben un montón, saben cosas que los terapeutas no sabemos, pero al mismo tiempo merecen que no sean solo la punta de lanza que siempre se oxida, se desgasta de tanto estar ahí delante, sino que tengan un sitio para atrás y digan, me renuevo y vuelvo a ir hacia adelante con fuerzas renovadas, perdiendo menos energía, siendo más eficaz y permitiéndome de vez en cuando decir, con esto no puedo, que son cosas que se aprenden en supervisión. Bueno, pues tengo la suerte de haber conocido a gente del equipo. En procesos de formación me ha tocado estar de profesor con gente que he estado aprendiendo, así que nos conocemos muy bien. Y yo creo que gente que ha dedicado tantos años y tantos quiebros profesionales hasta ir dando verdaderamente con el lugar que querían ocupar, que es un lugar arriesgado, económicamente, comercialmente, y un lugar muy vivo, donde pasa mucha vida por la consulta. Personalmente, bueno, pues va a ser un proyecto que nace como una síntesis actual, por lo que he ido viendo de toda la gente que está. Lo que os decía antes, los centros se nota que van bien cuando nacen respirando lo que pasa en el momento, y yo creo que esta gente está respirando clarísimamente lo que pasa en el momento. Así que vaya muy bien todo, que sea una excelente aventura, que la gente se beneficie de una propuesta tan generosa y que nos veremos en un momento u otro. Muchas gracias.